Familia orante, soy Fray Jorge Betancur, religioso de la Orden del Carmen, en un nuevo programa de Nací para Orar. Hoy nos vamos a detener dentro de los evangelios más hermosos. Un evangelio que tiene un punto de partida bien particular: el hambre de los hombres y mujeres de la tierra. El programa se llama El Pan de Dios. Y vamos a tomar como punto de partida la lectura del Evangelio de Juan, sugerida para el domingo. Entonces, es Juan capítulo 6, versículos del 1 al 15. Es un texto largo, te lo voy a leer para desglosarlo contigo porque es hermoso. Quiero que tomes nota y que sepas que es uno de los textos que yo le sugiero a todos los catequistas para cuando dan la catequesis de la primera comunión. Leo del Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos del 1 al 15. En aquel tiempo Jesús se marchó a la otra parte del lago de Galilea, o de Tiberíades. Lo seguía mucha gente, porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe: ¿con qué compraremos panes para que coman estos? Lo decía para tantearlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y un par de peces. Pero, ¿qué es eso para tantos? Jesús dijo: decid a la gente que se siente en el suelo. Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron, solo los hombres eran unos 5,000. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias, lo repartió a los que estaban sentados, lo mismo todos los que quisieron del pescado. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que han sobrado, que nada se desperdicie. Lo recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver el signo que había hecho, decía: este sí que es el profeta que tenía que venir al mundo. Jesús entonces, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Quiero fraccionar el Evangelio. En primer lugar, él lo sigue un gentío. Ha ido al otro lado de Galilea y ve un gentío que lo sigue. Según dice el Evangelio, 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, porque en la tradición hebrea se contaba a los hombres como el gentío. Los que los acompañaban eran los que los acompañaban. Si sacamos cuenta, posiblemente pasaban de 10,000. Hoy subió a un monte y allí sintió el hambre de un pueblo. Vamos a un monte místico. Vamos a ver en qué monte Cristo contempla el dolor y hace suyo el dolor de los hombres. ¿Sabes hacia dónde te estoy dirigiendo? Tú eres carmelita como yo. Estás viviendo una espiritualidad del misterio. Estamos hablando del Calvario, donde Cristo se revela. Hoy, de manera especial, también nosotros somos esos hombres y mujeres que se alimentan del Dios que mira con ternura desde un monte alto. Nosotros también podemos acercarnos a ese Dios, un gentío
que venía a alimentarse de pan y que vio a Cristo en un monte. Vamos siguiendo. El Evangelio nos va a narrar. Le dice a los discípulos, le dice a Felipe y responde a Andrés. Y está representado Pedro y Juan, los pescadores de hombres. Y les dice, dadles de comer. Pero si 200 denarios no da para tanto, las manos de los discípulos no tienen tanto para alimentarlo. Entonces ocurre algo maravilloso que yo lo leo vocacionalmente, como un llamado vocacional. Le dice Andrés a hermano de Simón Pedro, el pescador de hombres, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces. ¿Y qué es eso para tanta gente? 5 panes y 2 peces. Mis maestros teólogos dicen que cuando tú sumas 5 y 2, hace 7. Y que 7, dicen mis maestros teólogos, es el número destinado a todo el poder de Dios. 7. Es el número de Dios según el pueblo hebreo. 5 panes y 2 peces llegan a su plenitud porque hay un hombre que es un muchacho que tiene lo suficiente para alimentar a un pueblo. Y que Cristo toma 5 panes y 2 peces, como en la noche del Jueves Santo, antes de subirse a un monte alto, y hace la bendición con 5 panes y 2 peces. Después de este corte, te voy a explicar qué ocurre con 5 panes y 2 peces. Familia orante, esto está interesantísimo. ¿Qué va a hacer Cristo con 5 panes y 2 peces para tanta gente? Déjenme decirle, lo he dicho varias veces, los que me conocen saben que yo encuentro aquí una razón vocacional para mi vida sacerdotal. En un momento específico de mi vida, entre el diaconado y el sacerdocio, hay que pedir una carta para hacer la petición al orden sacerdotal a mi comunidad religiosa y que mi comunidad religiosa la refiere al obispo del lugar. ¿Saben qué? Entre diácono y sacerdote yo me detuve mucho tiempo para pensar si realmente mi vocación era el sacerdocio. Porque la vocación del sacerdocio era alimentar a un pueblo. La vocación diaconal es una vocación al servicio. Ya había encontrado mi vocación de servicio, faltaba, me tardé mucho. El superior me preguntó, ¿por qué tardas? Yo no sabía explicarme. Pero tocaba el momento de mis ejercicios espirituales y el que me iba a dar los ejercicios espirituales era un hermano mayor nuestro, un fraile carmelita. Y la misma semana en que iba a darme los ejercicios espirituales, apareció un cáncer repentino que acabó con su vida. Y me di cuenta en ese momento que posiblemente fueron los mejores ejercicios espirituales de mi vida, porque me hicieron redactar una carta para pedir el orden sacerdotal. ¿Por qué? Porque tenía que tomar el sitio del hombre que alimentaba con 5 panes
a un gentío. Porque aquí hay un muchacho que solamente tiene 5 panes y 2 peces. ¿Y qué es eso para tanta gente? Pero Jesús tomó el pan, pronunció la acción de gracia y se la dio. Y dijo, recojan los pedazos que sobran. Y sobraron 12 cestas. ¿Saben lo que significa? El pueblo judío está entendiendo lo que está escribiendo el evangelista Juan. 5 panes y 2 peces es Dios el que está haciendo eso. En las manos de Cristo, la acción de gracia es la consagración del pan. Y las sobras, 12 cestos, son las 12 tribus de Israel, también son los 12 apóstoles, para entregarle a esos apóstoles 12 cestas para alimentar a un pueblo. Ese pan de Dios es para alimentar a un pueblo. Ese pan que da la vida, ese pan que hace falta pronunciar la acción de gracias sobre ello. La consagración, tomó pan, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo, este es mi cuerpo. Es para saciar el hambre y la sed de 5,000 hombres, de un gentío. 5 cestas, porque significaba que cada apóstol tenía que llegar a los rincones del mundo. Esas cestas son las 12 cestas de cada apóstol, como ministros ordinarios de la comunión, para llevar ese pan de Dios, pan eucarístico, pan que da la vida. Hay algo hermoso dentro del texto bíblico. Dice que habían 5,000 hombres y esos 5,000 hombres Él los mandó a recostar porque había allí mucha hierba. ¿No están escuchando como yo un texto que ya conocemos que se utiliza en la fiesta del Buen Pastor? Que está en el Salmo 23, dice, Él hace recostar a las madres, Él venda las heridas, Él los hace beber de la fuente y hace que en verdes praderas se recuesten. Un buen pastor mandó a 5,000 hombres a recostarse mientras él le preparaba el alimento que necesitaban para continuar adelante. Cristo es el pan de Dios. Y personalmente me conmueve a mí escuchar que 200 denarios no da para tanto, pero aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces. Si usted conoce hoy un muchacho que ve las características para el orden sacerdotal, dele un empujoncito. Dígale que usted es orante y que va a orar por su vocación. Y que un muchacho con lo que tiene en sus manos puede alimentar a un gentío. Y que basta con que Cristo pronuncie la bendición para que esas cestas se llenen y den alcance a los rincones del mundo. ¿Qué es eso para tantos? Una llamada vocacional de este pan
de Dios. Déjenme decirle, he leído cómo nos narra Dios a través de los evangelios la institución del sacramento de la Eucaristía. Y este capítulo 6 de Juan es el más hermoso sobre la eucatequesis de la comunión eucarística. Nos vemos pronto. Familia orante, el pan de Dios, en las manos de un sacerdote ordenado, para alimentar un rebaño, una grey, a quien el Señor mandó a sentar en verdes praderas y que va a alimentar esa hambre y esa sed con su cuerpo y con su sangre. Ese pan de vida que basta con un poco y con la pronunciación de la consagración puedes alimentar a los hombres y mujeres. Hoy este pan de vida está pidiendo un muchacho que vaya a los rincones del mundo. Está Felipe intercediendo. No hay tanto para tanta gente, solo hay esto, un poquito. Y sale Andrés y Felipe y dicen que hay un muchacho. Familia orante, te voy a pedir que ores hoy más que nunca por las vocaciones a la vida sacerdotal. Los seminarios necesitan la oración y el apoyo de cada uno de ustedes. Pero los jóvenes de este mundo necesitan el empujoncito de que alguien le diga, yo voy a interceder por ti. ¿Saben lo que a veces pasa con un sacerdote cansado y viejo? Que siente un dolor dentro porque decirle, ahora tengo que dar la misa, pero aquella misa no se puede dar porque no puedo, porque mis fuerzas no las tengo, porque alguien tiene hambre de Dios y necesita ese pan que da la vida, y cada día somos menos sacerdotes y cada día somos más enfermos y más viejos. Y este pan que da la vida, ¿quién lo va a consagrar? Porque necesitamos ese muchacho. Andrés, ve y busca a ese muchacho. Felipe, sal y encuentra. ¿Qué puedes hacer para que ese muchacho venga y nos traiga ese pan que da la vida? En las manos de Cristo, ese pan ya no es de ese muchacho. 5 panes y 2 peces. Saben que las comunidades cristianas empezaron a identificarse durante la persecución de los primeros siglos, porque ellos con un pie dibujaban un pez en el suelo y se identificaban como cristianos porque se habían alimentado con la Eucaristía. Emotivos, lo que te voy a decir, cuando eran echados al foro romano, al Coliseo, los cristianos, para morir devorados por las bestias, por las fieras. Eran un entretenimiento para los ciudadanos de Roma, pero ellos dibujaban un pez cruzando 2 rayas en la arena del Coliseo romano, identificándose que ya habían comulgado y que estaban en comunión plena con Cristo,
que al morir comido por las fieras, como el espectáculo que entretenía a los ciudadanos de Roma, ellos ya estaban en plena comunión con Cristo y solo faltaba padecer por Cristo. ¿Saben lo que les estoy diciendo? Que la muerte de un mártir que vivía en comunión con Cristo es también la entrega cruenta de ese cuerpo y sangre de Cristo. Cruento significa derramar la sangre. ¿Se acuerdan que el Evangelio dice: subió a una montaña y se sentó allí con sus discípulos y miraba al gentío que tenía hambre? ¿En qué montaña? ¿En qué? Si no es en la cruz de Cristo, en un Calvario, donde se contempla el hambre y la sed de los hombres, hace más de 2000 años. Y para saciar esta hambre y esta sed, hay hombres y mujeres dispuestos a continuar la obra salvadora de Cristo. Y hay un muchacho que solo tiene 5 panes y 2 peces. Vamos a orar por nuestros seminaristas. Vamos a orar por las vocaciones a la vida religiosa y a la vida sacerdotal. Hay seminaristas religiosos y hay seminaristas no religiosos, que son los diocesanos que pertenecen a las diócesis. Ellos necesitan nuestra oración, porque ellos serán los protagonistas de este Evangelio de Juan 1:15, que por la mano de Dios ese muchacho tiene lo necesario para alimentar a 5,000 hombres, para hacer que el rebaño de Cristo se siente sobre hierba fresca y que los discípulos puedan recoger las canastas llenas del sobrante de ese pan consagrado, para llevarlo a los rincones del mundo. El pan eucarístico, ese pan que da la vida y que alimenta a los hombres y mujeres de la tierra. 12 cestos, 12 canastas, con 5 panes, la multiplicación maravillosa de los panes, la multiplicación de los peces como signo de Cristo. Ese signo, cuando Él se subió a un monte y miró con ternura y misericordia a todos los hombres y mujeres de la tierra, también te miró a ti. Ora por las vocaciones. Que el Señor les bendiga.